Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, con el tema, el video número 3. Necesito concluir el tema. Los enviados a predicar por Espíritu Santo. Juan 17, 18, palabras de Cristo, orando al Padre, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, el evangelista nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El contacto con Jesucristo es a través de la fe, para que todo aquel que en él crea, no para que todo aquel que lo vea, para que todo aquel que esté en una iglesia, para que todo aquel que dependa de un apóstol, para que todo aquel que dependa de un profeta o que reciba un profeta, no, para que todo aquel que en él crea. Cualquier persona puede creer en Cristo Jesús. Pero claro que el evangelio tuvo un desarrollo. Jesucristo viene de la tribu de Judá, nace, da su vida en Jerusalén, pero él nunca salió de los términos de Jerusalén. Él predicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque él sabía que su muerte abarcaría a todos los seres humanos. Él nunca puso un pie en Roma o en Grecia, porque fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero dijo el Señor en la última Pascua, esta es mi sangre que por muchos es derramada. Él sabía que iba a abarcar al mundo entero, a todas las naciones. Por eso el evangelista hace sus anotaciones y dice, Jesucristo no solamente habría de morir por aquella nación, sino para que juntase en uno a las ovejas que estaban derramadas. Entonces él prepara 12 hombres, los manda de dos en dos a las ciudades donde él había de venir y les dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Pero se refería al recibimiento físico. Hace lo mismo después con 70 hombres, los manda de dos en dos a las ciudades de Israel. Entonces estos enviados no eran al mundo, pero en su oración, unos momentos antes de morir, él profetiza y dice, como tú me enviaste al mundo, Padre, también los he enviado al mundo. Fíjate que en ese momento ya no está hablando de 12 hombres a la zona de Israel, tampoco está hablando de 70 a la zona de Israel, está hablando enviarlos al mundo. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Uno de los errores más comunes de lectura es cuando se lee Juan capítulo 17, muchos predicadores dicen, se refiere a los 12 apóstoles. No, señor. Cuando tú empiezas a leer en 17:1, estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pon atención aquí en el verso 2. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, no a los 12, sino a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Escucha el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Fíjate bien, no se refiere a los 12, sino a todos los que le dio. Tú puedes comprobarlo leyendo sus palabras anteriores en el capítulo 6, verso 38. Fíjate cómo todos los que me diste abarca a todos los redimidos. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. No solo son los 12 los que van a resucitar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que cuando está orando en el capítulo 17, está orando por todos los que habían creído en Él, que les iba a dar vida eterna y los iba a resucitar. Entonces, ¿a quiénes está enviando al mundo? Pues a todos los que le dio. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Esto de al mundo ya no es a las ciudades, ya no les está diciendo no vayan a salir a caminos de gentiles, sino vayan, los voy a enviar a todo el mundo. Fíjense bien la frase, qué interesante, le está hablando al Padre, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿Cómo el Padre envió al Hijo? ¿Cómo? Porque aquí dice, como tú me enviaste, así yo los envío. La frase pareciera decir, pues así como tú me enviaste, ahora yo los envío a ellos. Pero abarca un poquito más. Porque Jesucristo fue enviado al mundo, pero fue ungido para poder predicar. Cuando Jesucristo nació, estaba sujeto a sus padres, sujeto a la ley. Pero la Biblia dice que cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él de forma corporal como de una paloma. Y claro que no está diciendo que el Espíritu Santo sea una paloma, sino era la figura profética que a Juan se le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que reposa sobre él es el que bautiza con Espíritu Santo. Una vez que el Señor Jesucristo es lleno del Espíritu Santo, y usted puede decir, a ver, pastor, pero que no era Dios, ¿por qué dice que fue lleno? Bueno, es que la Biblia dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, léalo conmigo en Lucas capítulo 4, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, pero claro, hay que leer el verso 3, verso 22, 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces avanzas al capítulo 4 y te dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. Tú ya sabes el desarrollo de la tentación, pero en el verso 14 te marca el inicio de su predicación. ¿Cómo puede predicar una persona sin tener el Espíritu Santo? No puede. El mismo Señor Jesucristo fue ungido por Espíritu Santo para iniciar la predicación. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, escucha bien,
el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo quiero que notes que ni el mismo Señor Jesucristo empieza la predicación sin ser ungido. Ningún predicador puede predicar sin ser ungido con el Espíritu Santo. Ni siquiera Jesucristo lo hizo. Para eso me ha ungido, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y entonces empieza la predicación, empieza a echar fuera demonios, a orar por los enfermos y todo esto, ¿no? Se repite lo mismo con los enviados. Cuando andaba él en cuerpo, él los guardaba. Los demonios se sujetaban por las órdenes de Jesús, por la autoridad que él les dio, por la autoridad verbal. Y cuando él empezó a decirles, yo ya me voy, señores, corporalmente me retiro, voy al Padre, ellos empezaron a dudar, empezaron a entristecerse. Pero dice el Señor, no se preocupen. Ustedes han oído que voy y vengo y la tristeza los ha tomado. Pero yo les digo que no les dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. ¿Sabías tú que la ausencia corporal del Cristo que anduvo en medio de nosotros en aquel tiempo, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo, y el cual anduvo haciendo bienes al pueblo porque Dios era con él? No se puede suplir la presencia corporal de él. Él no dijo, me voy y les dejaré a mis apóstoles. ¿Cuándo Jesucristo dijo, me voy y te dejo al apóstol? ¿Cuándo Jesucristo dijo, yo me voy y te dejo al profeta? ¿O cuándo Jesucristo dijo, me voy y te dejo al pastor? No hay ninguna expresión donde la ausencia corporal de Cristo se pueda suplir con una dinastía de apóstoles o con un apóstol nuevo, que tiene que estar un apóstol vivo para activar el evangelio. Lo que el Señor Jesucristo sí dijo, me voy, pero les dejaré al Consolador. Léelo conmigo. Juan capítulo 14. Lo único que suple la ausencia corporal de Cristo es el advenimiento y el derramamiento del Espíritu Santo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Claro, porque en realidad el Espíritu no habla lo que él quiere. Él habla todo lo que oye del Padre y toma todo lo que es de Cristo, porque todo lo que tiene el Padre es mío, dijo el Señor. O sea, es la misma operación, pero ya no necesitas a un Cristo corporal, porque él ascendió a los cielos, pero dejó al Consolador. Fíjate bien cómo Jesucristo no abarcó todo el mundo, pero él envía a los nuevos enviados de Juan 17 de forma profética, los envía al mundo. ¿Cómo se puede abarcar el mundo
si te quieres circunscribir a 12 hombres. Los 12 no podrían abarcar el mundo. La verdad es que la evangelización al mundo solamente es posible por Espíritu Santo. Fíjate cómo dice Juan 16, cómo se refiere Juan, o Juan registró las palabras, se refiere al Paracleto, al Consolador, que iba a quedar en lugar de Jesucristo. No, te dejo a mis apóstoles, o te dejo a los pastores. Dice el verso Juan 16, 7, empero yo os digo la verdad, palabras de Cristo, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo. Fíjate cómo está diciendo aquí el Señor. Y cuando él viniere, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo, redarguirá al mundo. O sea, que el que trabaja en el mundo, el que trabaja con el pecador, es el Espíritu Santo. Cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no beberéis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, o sea, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, tú tienes contacto con Cristo a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, yo estoy enfatizando cosas que tú ya sabes, cosas que tú ya has oído, a manera de recordatorio para que entiendas que tú no dependes de un apóstol vivo. Nunca Jesucristo dijo, me voy y ahí te quedas, Pedro, tú vas a evangelizar al mundo. Y si no hay apóstoles, pues no hay evangelio. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, lo que sí dice la Biblia, yo me voy, pero os dejaré al Consolador. Él va a redarguir al mundo. El que va a trabajar aquí es el Espíritu Santo, que claro, fue derramado cuando Cristo muere, mientras Él estaba en cuerpo. Por eso dice, mientras yo estaba aquí con ellos, Padre, pues yo los guardaba, ¿no? Yo los guardaba en tu nombre. Ahora ruego por ellos. La operación del movimiento del Espíritu de Dios es lo que le da continuidad al Evangelio, es lo que le da autoridad al predicador, es la unción del Espíritu Santo lo que le da autoridad al mensajero. Nunca la Biblia dice, le encargué a mis apóstoles el Evangelio. No, fíjate bien. Cuando los mismos apóstoles están asustados, y todos los que el Padre le había dado también estaban asustados, tú a veces lees las escenas y crees que la escena se está desarrollando solamente con 12. No, había miles y cientos de discípulos, unos más cercanos, pero eran muchos los que el Padre le había dado, que habían creído en Él y que iban a participar de la resurrección. Entonces, Él había dicho en la cena, antes de la oración del capítulo 17,
el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ahora estaba el Señor hablando de unos nuevos enviados al mundo. Entonces, cuando ya el Señor muere, ellos entran en pánico porque no estaba la unción del Espíritu de Dios. Mientras estaba Él corporalmente, los guardaba, los animaba. Y dice, ustedes van a correr, se van a esconder. Va a haber un tiempo como de herir al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿no? Pero después tendrán gozo y después no me preguntarán nada. Estaba hablando cuando vendría la seguridad, ¿no? Pero fíjate este pasaje tan controversial, porque yo te estaba hablando de Juan 17, el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿A quién? Pues a todos los que le había dado, ¿no? Estaba orando por ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por la palabra de los enviados al mundo, no por la palabra de los 12, sino por la palabra de los que él enviaría o estaba enviando al mundo. Una vez que resucita, y yo te preguntaba por la frase, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado. Y te demostré que Jesucristo fue enviado a predicar, pero tuvo que ser ungido por Espíritu Santo para dar la buena nueva, para liberar. Volvió en la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él se aparece en el capítulo 20, leamos desde el verso 17, se le aparece a María. Juan 20, 17, dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, y no creas, ya te demostré en la emisión anterior de este tema, que no eran los 12, estaba María, estaba Marta, estaba Cleofas, estaban los caminantes de Maús, una cantidad de discípulos, no solamente los 12. Entonces Jesús se pone en medio y les dice, paz a vosotros. Fíjate bien la frase. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Aquí está la frase. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate que son los nuevos enviados, ya no son 12. Ya son todos los redimidos, todos los que el Padre le dio, todos los que el Padre le había dado, que habían creído en Él y que los iba a resucitar. Les dice ahora, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo? Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Ya les había dicho, no lo pueden tomar mientras yo ande corporal, yo me tengo que morir porque si no el Consolador no vendrá. ¿Cómo los puede enviar al mundo si no es a través de la unción del Espíritu Santo? Por eso, de forma profética, sopla sobre ellos para enviarlos. Por eso la frase de mi grabación o el título de mi grabación es, los enviados por Espíritu
Santo, de la gran comisión. Y entonces el verso 23 les dice, está relacionado con la frase, los estoy enviando como a mí el Padre me envió por espíritu, me ungió para predicar. Yo igual hago lo mismo con ustedes, los envío, pero les tengo que dar el Espíritu Santo. Si no, entonces ¿cómo van a predicar? ¿Con qué poder van a predicar? Corporalmente ya no puedo yo estar con ustedes, yo ya me voy a ascender al Padre. Me estoy apareciendo y me estaré apareciendo durante 40 días. Pero es importante, ya se los había dicho, que ustedes necesitan recibir la unción del Espíritu Santo. Entonces, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, tomen el Espíritu Santo. A los que remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres les serán retenidos. Y dijo un hermano, pues entonces voy a poner mi changarrito para perdonar pecados, igual que el sacerdote católico. No, no se refiere a eso la Escritura. Es que la verdad es que el mensaje del Evangelio trae el perdón de los pecados en todas las naciones, a todos los que crean en Cristo por la fe. A este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, remitir los pecados es predicarles el Evangelio para que sean perdonados sus pecados. Y eso es todo, cuando creen al Evangelio. No se trata de la confesión auricular, que, confiésame los pecados y como yo soy el apóstol, pues yo te los voy a perdonar. No, Señor, no se refiere a los 12. Se refiere a todos los que el Padre le había dado. Se refiere a todos los que recibieron el Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo de forma profética. Tendrán autoridad. Ya lo había dicho el Señor. El que se va a mover en el mundo es el Espíritu Santo. Él va a redarguir al pecador. Pero el predicador necesita tenerlo. Entonces, aquí tenemos a Jesucristo con sus nuevos enviados, ya no a las 12 tribus de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino a todo el mundo. Por eso dice la Escritura, y tú lo sabes, tú lo has leído, las muchas veces que se apareció, siempre les hizo referencia. Vayan y quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Entonces aquí tenemos que la gran comisión, número 1, es para todos los redimidos por la sangre de Jesús. Todos los que el Padre le dio en ese momento y los que habrían de creer en él por la palabra de estos primeros. Pero estos son enviados por Espíritu Santo, que el Evangelio se ha predicado desde entonces por Espíritu Santo. ¿Quién te envió a predicar? Jesucristo te envió a predicar, no solo a ti, sino a los que han de creer en él por la palabra tuya, y esto se ha venido repitiendo desde el principio, porque el Santo Espíritu de Dios sigue en el mundo tocando al pecador. Por eso es que la autoridad para predicar no te la da un apóstol, no te la da un hombre, no te la da un pastor, te la da el Espíritu Santo enviado del cielo. Aún a los apóstoles es por Espíritu de Dios que son testigos o que son investidos para ser testigos o para testificar del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, puedes leer, hay varios ejemplos, ¿no? Pero puedes leer en uno de los textos, 1 Pedro 1:12, y ya voy a finalizar no, tenemos media hora todavía. Ahorita vamos a saludar, hermanos, gracias por estar aquí en la emisión.
Primera de Pedro 1, fíjate la expresión del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:12, a los cuales fue revelado, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, a ellos les fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. ¿Quién te envió a predicar? Cristo te envió a predicar. ¿Cómo lo sabes? Porque me ha dado su Espíritu Santo, porque me ha redimido, porque me respalda el Espíritu de Dios. El pecador cae arrepentido. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Las enfermedades son sanadas. El Evangelio se predica por el Espíritu Santo. Repito, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Qué pena que haya gente que diga que necesita a un apóstol para que lo envíe. Imagínate tú, si Cristo es el que nos envió. Así como tú me enviaste, Padre, yo los envío al mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Por Espíritu de Dios. Solo el que tiene el Espíritu de Dios puede dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el descenso del Espíritu Santo solo fue posible por la muerte del Señor. Por eso dice, si yo no me fuere, el Consolador no vendrá. Y cuando cae el Espíritu Santo, no es solamente lleno del Espíritu Santo Pedro, Juan, Jacobo, como te quieren hacer creer muchos que solamente ellos tenían autoridad. No, es llena María, es llena María Magdalena, Salomé, Natanael, un número como de 120, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar las maravillas de Dios, como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces lo que te autoriza para predicar, en primer lugar, es haber creído al Evangelio. Número 2, haber recibido el Espíritu Santo para poder testificar de este mensaje. Ahora sí vas a poder entender con más claridad Hechos capítulo 1, porque el Señor les dijo varias veces en las apariciones, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ya te expliqué, ya te di un texto y hay muchos otros donde te dice que el Evangelio se predica por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fue enviado el día del Pentecostés. Entonces, y de una forma así tajante, el Señor les dijo, no salgan a predicar. Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Ahí está la autorización del predicador. Cuando recibe el poder de Dios, y claro que el Espíritu Santo le reparte dones de sanidad, le reparte discernimiento de espíritus. El Señor Jesucristo reparte ministerios, no es un apóstol el que reparte ministerios, no es un pastor el que te da los ministerios, es Jesucristo por su Espíritu. Hay repartimiento, dice la Biblia, ¿no? Entonces es así como trabaja el Evangelio, es así como trasciende al espacio y al tiempo, no limitado a que se levante algún apóstol vivaracho para sacar dinero o una dinastía de apóstoles. Imagínate tú depender de un hombre. ¿Dónde en la Biblia está planteado que Jesucristo se va y te deja dependiente de un pobre hombre que se muere, ¿no?
pues esto es totalmente ridículo. Mira lo que dice finalmente el Señor en Hechos capítulo 1, ya recapitulando. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escucha esto. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, y no se refiere a los 12, se refiere a los nuevos enviados o a los nuevos apóstoles enviados por Espíritu Santo, fue recibido arriba. Y es que no todos recibieron o estuvieron presentes cuando Él dio los mandamientos, pero no solo eran los 12, era un número indeterminado. Fíjense que cuando yo estaba tocando el tema en el video número 2, me dice una persona de la luz del mundo, me dice, a ver, según Mateo 28:19, y no se mueva de ahí. Mas los 12 se fueron a Jerusalén al monte que Jesús les había ordenado. Ese es el problema, que lees solamente un pasaje y no lees lo que dice Lucas, no lees lo que dice Marcos, no lees lo que dice Juan, y haces doctrina de un solo pasaje. Tienes que leer todo lo que la Biblia dice para entender, porque al final de cuentas no solo los 12 reciben el Espíritu Santo, y mucho menos los 12 abarcaron todo el mundo. Mira cómo dice, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. No es a los 12 solamente, es a los enviados que Él escogió. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Imagínate tú, el Señor le habla a los 12 y luego se cuela toda la bola. No, es que no es a los 12, es a todos los que estuvieron en las apariciones, gente escogida, pero no son los 12 apóstoles, sino que todos los que les dijo no se muevan de Jerusalén, y ahí dice, lo vas a leer tú, entonces entraron, se volvieron a Jerusalén. Verso 13, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes, Judas hermano de Jacobo. Estos son los apóstoles, los 11. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y dice la Biblia, y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. No solo los apóstoles reciben el Espíritu Santo, sino toda la iglesia. En este caso fueron como 120, pero después dice Pedro en esa misma ocasión, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para todos los que están lejos y los que están cerca, y para cuantos Dios, el Señor, llamare. El Espíritu Santo es para todo el creyente. Y por Espíritu Santo se predica la resurrección, porque si tú lo recibiste,
entonces tienes en ti mismo la evidencia de que Jesucristo resucitó al tercer día y derramó este poder que ahora tenemos. Por eso dice que algunos de los que se habían juntado, verso 6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escucha esto: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque lo único que sustituye la presencia corporal del Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Lo único que puede abarcar, lo único que puede trascender generaciones, razas, lenguas, es el Espíritu de Dios. El mensaje del Evangelio se predica solo por Espíritu de Dios. Por eso dice: recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, punto y coma, y me seréis testigos. Tú sabes que la palabra griega ahí dice, tiene la connotación de me seréis mártires, ¿no? Pero también lleva en sí mismo la connotación de dar testimonio. Entonces, no solo los 12 y la compañía indeterminada de discípulos fueron testigos de la resurrección, sino que, y con este texto finalizo, porque ya aquí el tema lo finalicé, hermanos y amigos. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo es puesto como un testigo de la resurrección? ¿Sabías tú que, por ejemplo, en Hebreos 2, mira lo que dice Hebreos 2? Esto de testificar. El mismo Dios de los cielos testifica junto con los predicadores. No nos puede dejar solos el Señor predicando un evangelio sin poder. Hebreos capítulo 2 dice: es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, claro, el Señor habló él fue el primero, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, por supuesto, los 12, los 70 y luego se viene, ¿no? Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. No puede haber predicación del Evangelio si no es por Espíritu Santo. No es cierto que estás confiando en un libro solamente. Imagínate tú, si no estuviera el Espíritu de Dios aquí, entonces la Biblia sería una novela. Mira, si Jesucristo muere y no resucita, sería vana nuestra fe. Pero si muere y resucita, pero no deja o no derrama el Espíritu Santo, estaríamos huérfanos. Pero por cuanto Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y derramó el Espíritu Santo, entonces tenemos el poder de Dios que hace vivir el Evangelio en medio de nosotros. Es lo que te capacita para predicar, es lo que te da autoridad sobre los demonios, es lo que te da autoridad sobre las enfermedades y sobre todo sobre el pecado. Por eso cuando sopla, a los que remitieren los pecados les serán remitidos. Claro, porque todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados. Es por la predicación del Evangelio. Los enviaba a predicar,
No es en el sentido de que, a ver, pues confiésame los pecados y yo te los perdono. ¿Quién eres tú para perdonarlos? Dice la Biblia que nos perdonó en Cristo. Por creer al Evangelio somos perdonados de nuestros pecados. Pero el texto que te quería compartir ya para finalizar es donde dice la Biblia que el Espíritu Santo no solo son los apóstoles testigos de la resurrección, sino el Espíritu Santo. Recuerdo el texto porque se me vino a la mente, pero el texto dice, y nosotros somos testigos, dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a ver si San Google me ayuda. Y nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. A ver, San Google, yo te invoco. Ya me condenaron algunos ahí por decir estas palabras, pero es un decir, hermanos. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Verso 31. Leamos desde el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Ya ves quién es el que remite los pecados. Pero es por la predicación del Evangelio que tú los puedes remitir ahora, ¿no? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tú no viviste en el año 33 cuando la tumba se abrió, pero hay un testigo de la resurrección y es el Espíritu Santo. Y yo lo tengo. Y si tú lo tienes, estás capacitado para dar testimonio que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y te dio el Espíritu Santo. Por eso hay perdón de pecados, por eso hay liberación de demonios, por eso hay sanidad, porque tienes al testigo. Y es que varias ocasiones Jesucristo dijo, Él dará testimonio de mí, hablando del Paracleto, y dice, y vosotros daréis testimonio. Por eso dice, me seréis testigos una vez que hayan sido llenos de la unción de Dios en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, déjenme saludar. José AR está viendo el video. El pastor Samuel, un gran saludo, pastor Samuel Valverde, bendiciones, hermana la profesora Betty Esteves, Lisette Amador, Juan Almodóvar, Anaí Chávez, Amaneces Flores, Araí Cruz, José Millán, Regina Martínez, José Antonio Mungía, Álvaro Morales, Galileo Quesada. Oye, Galileo, tenía rato que no te miraba. Los pastores Brenda y Arturo, un saludo, felicitaciones, se va a casar el pollo. Carolina Delgadillo, Daniel Teo, Gilberto Diana Cuevas, Patricia Lugo, Mario Juárez, Jonathan Bustos, Tere Godínez, Edenilson Mendoza, Fanny Mengo, Rubén Castillo. Pastor, un gran saludo hasta la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal. Gilberto Martínez, saludos, pastor. El amor de Cristo es el inmenso e imposible de medir para cada uno de nosotros. Amén. Un saludo hasta Hermosillo, Sonora. Daniel Cervantes. Oye, hermano Daniel, se me está antojando hacer un video contigo a pantalla partida, hombre. A ver, nos vamos a poner de acuerdo. Aquí está el tremendo Daniel Cervantes Ruacho, Marta Salas, Ofelia Chávez, Virginia Irazoki, Angie González, Bedoya Cheque, Gilberto Martínez, Manuel Hernández, Antonio Muniz. Oh, mucha gente, hermano. Gracias. Gracias, hermanos. Concluyo con el tema, pues. Como yo lo sé, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al
mundo, y el único que puede abarcar el mundo en tiempo y espacio es el Santo Espíritu de Dios, con el mensaje del Evangelio. Bueno, aquí estaremos entonces en diferentes temas, hermanos. Dios les bendiga y vamos a ver si me funciona la salida musical. ¡Amen!